La señora con cara de cerdo. Buenas noches, gato macabro. Mi nombre es Ernesto y esto que te voy a contar pasó en un rancho de Michoacán donde vive parte de mi familia. No voy a decir el nombre exacto del lugar porque allá la gente todavía se cuida mucho para no hablar de más. Solo te puedo decir que es una zona controlada por el crimen organizado. En el rancho todos se conocen. Las casas están separadas por terrenos, corrales y milpas. De día parece un lugar tranquilo, hasta bonito, pero de noche cambia por completo. Se escucha el monte, los animales, los perros ladrando a lo lejos. Y uno nunca sabe si lo que viene por el camino es un vecino, un borracho o gente mala. Desde hacía meses los hombres del rancho se habían organizado para patrullar. No era por gusto ni por hacerse los valientes. Era porque el crimen organizado rondaba por esos caminos y ya había pasado que se metían camionetas extrañas o gente armada a preguntar por personas que nadie conocía. Entonces, cada noche, 2 o 3 vecinos daban vueltas en una troca vieja con las luces apagadas en algunos tramos, solo para revisar que no hubiera movimiento raro. Una noche le tocó a mi tío Rogelio. Iba con su compadre Samuel, un señor muy serio. Salieron como a las 2:30, después de que todos los focos de las casas se fueron apagando. Cuenta mi tío que pasaron primero por los corrales, luego por la entrada del rancho y después tomaron un camino de terracería que bajaba hacia un arroyo seco. Ese camino casi nadie lo usa de noche porque está muy oscuro y a los lados hay puro monte cerrado. Al principio pensaron que era una señora, iba encorvada, se veía muy flaca con un vestido viejo que le llegaba abajo de las rodillas. Caminaba despacio, arrastrando los pies sobre la tierra. Tenía las manos puestas en la cara, como si estuviera llorando o cubriéndose los ojos. De vez en cuando se escuchaba un ruido bajito, como un sollozo atorado. Mi tío le dijo a Samuel que bajara la velocidad. Se emparejaron con ella desde la troca. Mi tío bajó un poco la ventana y le habló. «Oiga, señora, ¿está bien? ¿Se le ofrece algo?» La mujer no respondió. Siguió caminando igual, con las manos en la cara, moviendo la cabeza hacia abajo. Mi tío pensó que tal vez la habían dejado ahí o que venía huyendo de alguien. En esos lugares, cuando alguien aparece en la madrugada, en medio del camino, uno no puede confiarse, pero tampoco puede hacerse como que no vio nada. Samuel le dijo a mi tío que no se bajara. Mi tío volvió a hablarle, ahora más fuerte. «Señora, ¿de dónde viene? ¿Le están siguiendo?» Aquella mujer se detuvo, pero lo hizo de una forma muy inusual, como si alguien le hubiera apagado el cuerpo. Se quedó parada en medio del camino con los pies juntos y las manos pegadas a la cara. Samuel prendió las luces altas. La mujer estaba llena de lodo de las rodillas para abajo. El vestido se le pegaba al cuerpo y el cabello le caía en mechones negros sobre los brazos. Mi tío sintió que algo no estaba bien. Esa mujer no lloraba de forma normal. Hacía un sonido como si respirara con dificultad por la nariz. Mi tío sacó su celular para avisarle a los vecinos por el grupo del rancho. Apenas estaba desbloqueándolo cuando la mujer empezó a bajar las manos. Lo primero que vieron fueron sus ojos. Mi tío dice que sí eran de una persona, pero estaban demasiado abiertos. Parecía como si no parpadeara. La piel de la cara se veía rosada, hinchada, llena de arrugas gruesas, y cuando terminó de quitarse las manos, los dos vieron que esa cosa no tenía rostro de mujer, tenía una cara de cerdo. Definitivamente no era una máscara. La trompa le salía hacia adelante, húmeda, aplastada y brillante bajo las luces de la troca. Tenía los cachetes caídos, orejas pequeñas pegadas a los lados de la cabeza y una boca muy grande con dientes amarillos que no eran de animal. Era una mezcla grotesca, como de una anciana horrible con un marrano enfermo. Samuel metió reversa por puro reflejo, pero la troca se jaloneó porque el camino estaba lleno de piedras. La mujer pegó un grito horrendo. Mi tío dice que no fue el chillido común que hacen los cerdos. Era el grito de una mujer, pero quebrado, combinado con gruñidos, como cuando un puerco chilla en el corral. La cosa se lanzó contra la ventana del copiloto. Mi tío alcanzó a echarse para atrás,
Sin embargo, la señora metió medio cuerpo por la ventana abierta y tiró mordidas al aire. Mi tío logró empujarla con el antebrazo y sintió la piel fría, grasosa, como si estuviera cubierta de lodo y sudor. La boca le alcanzó a rozar la mano y le abrió 2 rayitas cerca de los nudillos. Samuel por fin aceleró. La troca salió brincando por el camino, las llantas levantando piedras y lodo. Mi tío volteó por el espejo y vio a la mujer parada donde la había dejado. Por un segundo pensó que todo había quedado atrás, pero luego la cosa se agachó, puso las manos en el suelo y empezó a correr en 4 patas. El vestido se le enredaba en las piernas, pero no parecía estorbarle. Iba detrás de la troca chillando, gruñendo y golpeando la tierra con las manos. Samuel manejaba como podía porque el camino estaba estrecho. La señora con cara de cerdo lo seguía y cada vez que la luz roja de las calaveras le pegaban en la cara, se veía la trompa abierta como si estuviera gritando. Cuando llegaron a una zona más habitada, los perros empezaron a ladrar como locos. Algunos se soltaron y salieron corriendo, pero cuando vieron esa cosa, se regresaron chillando. Fue hasta que llegaron a una curva cerrada, cuando los chillidos fueron desapareciendo. Cuando llegaron al centro del rancho, tocaron el claxon varias veces. Salieron varios vecinos con lámparas, machetes y palos. Mi tío tenía la mano temblando y la herida le ardía, como si le hubieran echado limón. Contaron lo que habían visto, pero al principio nadie les creyó, hasta que empezaron a salir más personas. Una señora dijo que había escuchado chillidos cerca del corral. Otro vecino contó que sus perros se metieron debajo de la cama y que no quisieron salir. Y finalmente don Chuy juró que vio una figura corriendo en 4 patas detrás de la troca, pero pensó que era un animal grande. Esa misma noche se juntaron varios hombres y salieron a buscarla por el camino del arroyo. Revisaron entre los árboles, la casa abandonada, los corrales y la entrada del rancho. Encontraron huellas en el lodo, pero eran extrañas. Pero de la mujer con cara de cerdo no se supo nada. Algo muy perturbador en esta historia es que a mi tío se le infectó la herida a los pocos días. Se le puso morada y le salió un líquido negro. Tuvieron que llevarlo al centro de salud. El doctor le preguntó si lo había mordido algún animal, pero mi tío no quiso decir la verdad. Solo dijo que se había cortado con una lámina oxidada. Desde aquel día en el rancho ya no patrullan solo 2 personas. Mi tío no sabe si eso que vio era una bruja, un nahual, un animal del monte poseído o quizás algo mucho más oscuro. Pero desde esa noche, cuando los cerdos del rancho empiezan a chillar sin razón de madrugada, nadie se asoma a ver qué pasa, porque todos aquí conocen la historia de la señora con cara de cerdo. El gato sonriente del mercado Sonora. Hola, gato macabro. Me llamo Mara y soy de la Ciudad de México. Te escribo porque todavía me cuesta hablar de esto sin sentir esa presión rara en el pecho. Esto nos pasó en 2021, un domingo por la tarde cuando mi familia y yo fuimos al mercado de Sonora. Mi mamá quería comprar veladoras porque llevaba días diciendo que en la casa se sentía una vibra pesada. Mi papá no creía en eso, pero la acompañó. Yo fui porque siempre me ha dado curiosidad ese mercado, aunque también me pone nerviosa. Ese mercado es famoso porque huele mucho a incienso, hay mucha brujería y animales en condiciones muy malas. Ya íbamos de salida cuando vimos algo muy raro. Una mujer con gorra negra bajó de una camioneta y dejó una transportadora para mascotas junto a unos botes de basura. Quiero aclarar que no la dejó con cuidado, la aventó, como si lo que hubiera dentro le diera mucho miedo. Luego se subió a su camioneta y se fue a toda prisa. Mi papá dijo que no nos metiéramos, que en esos lugares nunca se sabe, pero la caja se movió. Mi mamá se acercó y yo me quedé atrás de ella. Cuando abrió la transportadora salió un gato gris flaco, con el pecho blanco y los ojos amarillos. Lo extraño fue que no salió asustado. No corrió ni se escondió. Solo se sentó en el suelo y nos miró como si ya nos conociera. Mi papá dijo que lo lleváramos a casa esa noche y que al otro día le buscáramos una casa. Desde que lo subimos al coche me sentí muy incómoda. El gato iba encerrado, pero cada vez que volteaba a verlo, ahí estaban sus ojos, clavados en mí. Esa noche lo dejamos en la cocina con agua y con comida.
Comió muy poco, después se subió a una silla y se quedó mirando fijamente hacia el pasillo. Como a las 3 de la mañana me despertó un ruido afuera de mi cuarto. Eran pasos, pero no de gato. Sonaban como pasos de alguien grande, caminando sobre la loseta. Me quedé quieta, con la cobija hasta la boca. Luego escuché la manija de mi puerta. Primero se movió despacio y después más fuerte. Quise gritarles a mis papás, pero la voz no me salía. Y entonces algo rasguñó en la puerta de madera. Y luego escuché que bajaban las escaleras a toda prisa. Al otro día no dije nada porque pensé que no me iban a creer. Y en la tarde mi papá salió a comprar arena. Yo regresé porque olvidé mi celular. Apenas entré, escuché una voz en el patio. Era la voz de una mujer, pero ronca, como si estuviera enferma. Y decía: Ya te vi. Me acerqué a la cocina y me asomé. El gato estaba en el patio con una paloma sin vida entre las patas. Cuando me vio, levantó la cabeza y se puso en dos patas. No era un movimiento normal, como cuando un gato se estira, ni nada parecido. Se paró derecho, como si fuera un pequeño humano, y abrió la boca. Parecía que estaba sonriendo. Considero muy importante decir que no era la expresión de un animal, sino una sonrisa horrible, como si fuera una persona. Salí corriendo a la calle y no quise volver a entrar. Mis papás pensaron que me había impresionado por ver a la paloma muerta. Eso creyeron hasta que, esa misma tarde, mi mamá se quedó sola en la sala y escuchó una risa en la planta alta. Apagó la televisión y la risa siguió. Cuando fue al patio, vio al gato junto al lavadero. El gato parecía que le estaba esperando, pues se le quedó viendo de una forma muy extraña. Luego, abrió la boca y enseñó nuevamente esa sonrisa enorme. Mi mamá, al igual que yo, salió corriendo a la calle sin zapatos. Esa noche entramos con un vecino. La casa estaba oscura. Arriba en mi cuarto había tierra negra sobre la cama y huellas de pies humanos en las sábanas. Entonces el gato apareció nuevamente al final del pasillo y estaba parado en dos patas. Mi papá tomó una escoba y se la aventó. El golpe lo tiró contra la pared, pero no maulló. De ese gato empezó a salir un ruido, una risa, una carcajada de mujer, fuerte y burlona. Aquel animal bajó las escaleras corriendo y se lanzó contra una de las ventanas y la rompió. A partir de ese día, nunca volvimos a verlo. Mi papá intentó convencernos de que todo había sido sugestión, cansancio y miedo. Decía que un gato no podía reírse y mucho menos sonreír como una persona. Pero, gato macabro, yo tengo mis dudas y tengo miedo de que ese gato siga sentado en el mercado Sonora, mirando a la gente pasar como si estuviera esperando que alguien más lo adopte. El caballo que lloraba como un hombre. ¿Qué tal, gato macabro? Saludos a toda la comunidad. Mi nombre es Julián y quiero contarte algo que le pasó a mi familia hace muchos años, cuando yo todavía era un muchacho. Esto ocurrió en 1995 en una comunidad rural de Chiapas, cerca de unos terrenos donde mi abuelo tenía una casa grande y una bodega vieja que estaba al fondo del terreno. En ese tiempo yo tenía 15 años. Mis papás me llevaron a visitar a mi abuelo. Y es que tenía mucho que no lo veíamos. A mí me gustaba ir para allá porque el rancho era enorme y siempre había animales. Mi abuelo era de esas personas que no podía ver a un animal sufriendo sin llevárselo a su casa. Tenía gallinas, perros, burros y hasta animales que encontraba lastimados en el monte. Aquella ocasión había algo nuevo en la propiedad, un caballo. Mi abuelo decía que lo había encontrado cerca de un río. Alguien lo había golpeado y lo había abandonado. El animal estaba flaco, lleno de lodo. El pobre animal tenía el pelo todo enredado. Mi abuelo lo llevó al rancho, lo limpió, le dio agua, le curó sus heridas y lo dejó descansando. El problema fue que desde el primer día el caballo actuaba muy extraño. No relinchaba ni se dejaba tocar. Ni siquiera buscaba la comida como los otros animales. Se quedaba parado durante horas en una esquina del corral, con la cabeza baja, pero con los ojos mirando fijo a quien se le acercara. Mi papá decía que parecía enfermo, pero mi abuelo decía que no era solo enfermedad. Había algo en la mirada de ese animal que no le gustaba para nada. Era demasiado alto,
más alto que cualquier otro animal que yo hubiera visto. Cuando caminaba, sus cascos sonaban raros, y aunque estaba flaco, daba miedo verlo de cerca. Por seguridad, mi abuelo decidió encerrarlo en una bodega que estaba detrás de la casa. Era una construcción pequeña, de paredes viejas, con una puerta de madera gruesa y una ventanita de cristal sucio. Siempre nos mandaba a dejarle agua y alimento, pero nadie quería entrar solo. Mi primo Mateo, que vivía con mi abuelo, me llevó una tarde a verlo. Me dijo que no hiciera ruido. Caminamos hasta la bodega mientras los adultos estaban en la cocina. El sol ya estaba bajando y el patio empezaba a ponerse oscuro. Mateo llevaba una linterna pequeña y cuando llegamos a la puerta me señaló la ventanilla y me dijo que mirara con cuidado. Yo me asomé, pero no veía nada, solo sombras, paja en el piso y unas cubetas viejas. Luego Mateo prendió la linterna y alumbró hacia el fondo. Ahí estaba el maldito caballo. Tenía una postura muy extraña. Estaba sentado, pero no me malentiendan, no estaba sentado como un animal, estaba sentado como una persona, con el cuerpo recargado hacia atrás, casi como si imitara la postura de una persona. La cabeza estaba levantada, mirando directo hacia nosotros. Sentí como si me hubieran dado un golpe en la panza, me quedé sin aire. Mateo apagó la linterna de golpe y me jaló del brazo para apartarnos. Cuando estábamos lejos de la bodega, me dijo en voz baja que mi abuelo ya no quería tener ese animal. Según él, en las noches pasaba algo horrible. El caballo no relinchaba, lloraba como si fuera un maldito hombre adulto. Parecía como si una persona estuviera sufriendo mucho. A veces escuchaban murmullos como si ese animal intentara hablar, pero parecía como si no le salieran bien las palabras. Yo pensé que mi primo quería asustarme. Le dije que seguro era el viento entrando por las rendijas o algún vecino borracho pasando por el camino. Mateo me miró serio y me dijo que esa misma noche iba a escucharlo. Y efectivamente, sí lo escuché. Ya todos estábamos acostados cuando empezó. Primero se escuchó un quejido bajito. Venía desde el fondo del patio. Abrí los ojos y me quedé quieto en la cama. Luego el sonido fue creciendo hasta convertirse en un llanto ronco y pesado. Parecía como si un señor viejo llorara con la boca tapada. Aquel sonido no tenía nada que ver con un relincho. Mi mamá se levantó muy asustada y mi papá salió al pasillo. Desde el otro cuarto escuché a mi tía Beatriz rezando bajito. Y afuera, los perros empezaron a ladrar como locos. Poco a poco, aquel llanto se convirtió en un grito. Mi abuelo salió primero al patio con una lámpara. Mi papá fue detrás de él y yo me levanté y me asomé por la puerta. Pero mi mamá me dijo que no saliera. En el patio todos estaban viendo hacia la bodega. La puerta de madera, que era gigante, se movía violentamente. Desde adentro se escuchaban golpes, como si algo grande estuviera empujando con todo su cuerpo. Mi abuelo gritó que nadie se acercara. Mi papá agarró un palo que estaba junto a la pared para defendernos. De pronto la puerta se abrió violentamente y el caballo salió. No salió corriendo como un animal asustado. Salió directo hacia mi abuelo. Lo embistió con el pecho y lo tiró al suelo. En ese momento todos gritamos. Mi papá quiso acercarse, pero se quedó detenido cuando vio que el caballo no lo estaba mordiendo ni pisoteando. Solo se puso encima de mi abuelo. Le colocó las patas delanteras a los lados del cuerpo, como si lo tuviera atrapado. Bajó la cabeza y lo miró de cerca. Mi abuelo no podía moverse, tenía las manos levantadas. Y entonces el caballo hizo algo que ninguno de nosotros pudo olvidar. El caballo se acercó lentamente al oído de mi abuelo y emitió un sonido similar a palabras que ninguno de nosotros pudo entender. Luego de unos segundos que parecieron eternos, el caballo soltó un lamento tan fuerte que los perros se callaron de golpe. El caballo se dio media vuelta y se dirigió a un lago cerca de la casa. Ahí se metió hasta perderse. Mientras se alejaba, se escuchaba el llanto de un hombre perdiéndose en la oscuridad. Mi abuelo quedó muy mal después de eso. No tenía heridas graves, pero algo le pasó en el corazón. Desde esa noche ya no fue el mismo. Se cansaba rápido. Se quedaba mirando hacia el patio y no quería hablar sobre el caballo. Un año después de este suceso, mi abuelo murió.
Mi tía Beatriz siguió viviendo en esa comunidad por un tiempo. Ella juraba que varios años después llegó a ver al animal rondando cerca del lago. Decía que se veía más flaco, más aterrador, como una sombra gris entre los árboles. Nunca se acercó, pero siempre lo reconocía por la forma en que agachaba la cabeza. Yo no sé qué era eso, solo sé que esa criatura no era un animal, o al menos no de este mundo. Escuché a mi perro rezar al demonio. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat. Muy buenas noches, gato macabro. Tengo una historia que contarte. La verdad me da pena escribirla porque sé que suena absurda, pero todavía me cuesta dormir cuando la recuerdo. Ojalá por lo menos puedas leerla. Todo empezó cuando en mi casa compramos una perrita. Se llamaba Betsy. Era una pastora alemán muy bonita, de esas que llaman color naranja, con el lomo más oscuro, las orejas paradas y una mirada demasiado fija. Desde el primer día se ganó el cariño de todos. Jugaba en el patio, comía bien, obedecía algunas órdenes y se veía muy sana. Mi papá decía que era muy lista, que con entrenamiento iba a ser una gran guardiana. Al principio yo también pensaba eso. Me gustaba verla correr por la casa, perseguir pelotas y acostarse cerca de la puerta, como si estuviera cuidando. Pero con el paso de los días empecé a notar cosas muy extrañas. Betsy no se comportaba como otros perros que habíamos tenido. A veces se quedaba quieta, mirando hacia una esquina durante varios minutos. No ladraba ni gruñía, solo miraba con las orejas tiesas y el cuerpo rígido, como si estuviera escuchando a alguien parado ahí. Yo tenía 2 tortugas desde hacía 4 años. Las cuidaba mucho porque habían estado conmigo bastante tiempo. Las tenía en un espacio pequeño del patio con agua y piedras. Betsy ya las había visto varias veces y nunca les hizo nada, por eso no pensé que hubiera peligro. Un día llegué a la casa y la encontré acostada cerca del patio masticando algo con calma. Al principio creí que era un pedazo de comida o alguna basura que había agarrado. Me acerqué para quitárselo y sentí un hueco en el estómago cuando vi el caparazón roto de una de mis tortugas. Me quedé parado unos segundos con las manos abiertas sin saber si gritarle o quitársela. Cuando reaccioné, la regañé muy fuerte y la encerré. Me dio mucho coraje, pero también tristeza. No era solamente una tortuga, era un animalito que yo había cuidado durante años. Mi papá me dijo que no exagerara, que Betsy era un perro y que los perros a veces actúan por instinto. Yo intenté convencerme de eso, aunque por dentro no podía acomodar bien la idea. Definitivamente no había sido un accidente. Betsy no se veía nerviosa ni culpable. La mirada estaba tranquila, con el hocico sucio y los ojos quietos, como si supiera perfectamente que lo que acababa de hacer estaba muy mal. Pasó un tiempo y traté de perdonarla. Seguí dándole comida, le hablaba y hasta volví a jugar con ella, aunque ya no con la misma confianza. Pensé que tal vez había sido mi culpa por dejar a las tortugas a su alcance. Pero después ocurrió lo de la gallina. En mi casa teníamos una gallina a la que yo quería mucho. No era cualquier animal para mí. Ya estaba acostumbrada a vernos. Caminaba por el patio y se dejaba agarrar. Betsy la veía seguido y nunca parecía interesada en atacarla. Pero una tarde escuché un ruido horrible. Alas golpeando el piso. Salí corriendo y encontré a Betsy encima de la gallina. No quiero describirlo mucho, gato macabro, porque todavía me incomoda y me duele. Solo puedo decir que Betsy la había atacado y se la estaba comiendo. Esta vez sí me enojé demasiado. Le grité, la jalé como pude y le dije a mi papá que ya no la quería en la casa. Le dije que la diera en adopción, que algo estaba mal en esa perrita. Él me volvió a decir que solo era un animal, que no entendía como nosotros y que exageraba porque yo me encariñaba demasiado con las mascotas. Yo quería creerle, pero Betsy empezó a cambiar más. Ya no jugaba, a veces se sentaba fuera de los cuartos y nos observaba de forma siniestra. Si alguien hablaba mal de ella, levantaba la cabeza de inmediato, como si entendiera cada palabra y nos miraba con resentimiento. También tenía la costumbre de meterse al cuarto de mis papás cuando la puerta quedaba abierta. No hacía desorden, solo se escuchaba como si alguien hablara y luego salía corriendo.
La última noche que Betsy estuvo en la casa fue la más aterradora de todas. Me acuerdo bien porque mis papás me habían quitado el celular para revisarlo. Lo dejaron sobre una mesa dentro de su cuarto. Mi mamá entraba temprano a trabajar, así que salió de la casa como a las 2:30 de la mañana. Yo estaba dormido, pero escuché cuando abrió la puerta y me desperté. Mi papá fue con ella para dejarla en el camión. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo. La casa estaba en un profundo silencio. Yo pensaba en mi celular porque sabía que estaba en el cuarto de mis papás, pero no quería levantarme. Después escuché una puerta abrirse. Pensé que era mi papá regresando. Me quedé quieto, esperando oír sus pasos, pero no sonaban como pasos humanos. Eran uñas tocando la loseta. Me incorporé un poco y escuché que venían del cuarto de mis papás. Me levanté lentamente, caminé hasta la entrada del cuarto y me asomé. Ahí estaba Betsy, parada sobre sus patas traseras, completamente erguida. Estaba frente a la mesa donde habían dejado mi celular. Sus patas delanteras estaban juntas, pegadas una contra la otra como si estuviera rezando. Tenía la cabeza un poco inclinada y movía el hocico. Al principio pensé que estaba gruñendo, pero luego escuché claro que estaba pronunciando el nombre de Dios. Te puedo asegurar, gato macabro, que de su boca no salían ladridos, era más bien una voz ronca. Decía el nombre de Dios mientras me miraba directo a los ojos. Mi respiración se cortó de golpe, sentí la lengua pegada al paladar y las rodillas flojas. Tuve que agarrarme del marco de la puerta pues estuve a punto de caerme del miedo. Betsy no bajó las patas, no ladró, solo seguía mirándome, rezando de esa forma horrible, con los ojos brillándole en la oscuridad. Corrí a mi cuarto y me encerré. Por supuesto que no pude dormir. Me quedé sentado en la cama con la espalda pegada a la pared, escuchando cualquier ruido de la casa. Podía escuchar perfectamente las pisadas de Betsy rondando mi cuarto, y cada vez que pasaba por la puerta, yo apretaba los dedos contra la cobija. Al día siguiente le conté todo a mi papá. Le rogué que se llevara a Betsy, que esa perrita no era normal, pero no me creyó. Me dijo que seguramente estaba delirando. Ese mismo día Betsy se escapó. No rompió nada ni dejó rastro. Simplemente ya no estaba. La buscamos por toda la colonia, pero nunca volvió. Desde entonces, no he querido tener perros. A veces me dan ganas, pero luego recuerdo que Betsy estaba parada en dos patas, con las extremidades juntas, diciendo el nombre de Dios en la oscuridad, y se me quitan las ganas. A mi gata la usaron para un ritual. Hola, gato macabro. Mi amiga y yo te conocemos desde hace poco y ella quiere compartirte una historia que le pasó a su padre. Él se llama Rodrigo. Cabe aclarar que esto ocurrió en Boyacá, Colombia. Su padre tenía una gata negra desde hacía muchos años. Tenía los ojos verdes, pero un día amaneció sin un ojo y el otro se le había tornado color azul. Así que su padre decidió llevarla al veterinario para que la revisaran. El veterinario le dijo que, por el daño en los ojos, era probable que la gata hubiera sido usada en un ritual de magia negra. Cuando el veterinario dijo eso, la gata lo miró de una forma muy extraña. Era una mirada muy inteligente. Parecía como si entendiera todo lo que estaban hablando. Aunque el ambiente se puso tenso, decidieron no darle importancia. El padre de mi amiga se llevó a la gata a su casa. Desde entonces, la gata ya no fue la misma. No tomaba agua, ya no jugaba. Don Rodrigo, el papá de mi amiga, se preocupó tanto y la volvió a llevar al veterinario. Le dijeron que la gata estaba embarazada y que tenía 3 meses. Todo pasó muy rápido y a los pocos días la gata dio a luz 3 machos y una hembra. Todos los machos estaban totalmente ciegos. El veterinario estaba desconcertado y no sabía dar una explicación. Pensaron que era algo hereditario y siguieron con las cosas de manera normal. Hasta que, 2 meses después, la gata falleció y los gatitos comenzaron a actuar de forma extraña, excepto la hembra. Todas las noches su padre se despertaba y veía a los gatitos organizados en fila, con los ojos muy abiertos. Ni siquiera parecían parpadear. A los machos les brillaban los ojos de color rojo, a pesar de que estaban ciegos y parecía que miraban hacia la habitación. Al padre de mi amiga aquello le pareció muy extraño.
Él afirmaba que sentía la presencia de su gata fallecida y que el ambiente en su casa se volvía muy pesado durante la madrugada. Aquellos gatos hacían ruidos perturbadores, como alaridos de persona. También se escuchaban voces graves, y todo eso le dio tan mala espina que decidió regalar a los gatos machos y quedarse solo con la hembra. Después de entregarlos, pensó que todo estaría mejor, pero se equivocó. Lo peor estaba a punto de suceder. Una noche, al irse a dormir, escuchó un ruido muy extraño. Cuando salió a revisar, vio a su gata encima del mueble, pero estaba parada en dos patas. Parecía estar vocalizando algo, pero en cuanto lo vio, comenzó a actuar de forma normal. La gata comenzó a seguirlo y se acostó junto a él, dándole la espalda. Después de media hora, su padre escuchó susurros en su oído. Una voz grave y aterradora le decía: ¿Por qué regalaste a mis hermanos? Su padre reaccionó de inmediato, se levantó de la cama y miró fijamente a su gata. Entonces vio que el rostro de ésta era diferente, parecía el de una mujer muy anciana. El señor salió rápidamente de la habitación, dejando encerrada a la gata. Sintió unos pasos muy pesados acercarse detrás de la puerta, mientras escuchaba maullidos que se asemejaban a los gritos de una mujer. Luego los alaridos se transformaron poco a poco en sonidos guturales que parecían emanar del mismísimo infierno. El señor corrió al baño y cerró la puerta con seguro, esperando a que amaneciera. Finalmente, al dar las 7 de la mañana, decidió abrir la puerta, solo para darse cuenta de que la gata ya no se encontraba allí. La buscó por toda la casa, pero nunca la encontró. Después de eso, todas las noches en esa casa se siguieron escuchando los maullidos de aquella gata. Por eso decidieron mudarse, pues cada día las cosas empeoraban. Desde entonces, jamás han vuelto a visitar aquel lugar y nunca más quieren volver a tener gatos.